Bueno, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén mirándonos en estos momentos. Vamos a dar inicio al que sería el segundo webinar de esta serie de webinars que estamos armando en relación al evento, al concurso de Desafíos Actec, que este año tiene la curiosidad de querer clasificar cultivos utilizando imágenes satelitales. No me voy a detener mucho en lo que es el calendario de siguientes eventos y demás. Lo que sí quería recordarles de qué se trata el concurso, así ya nos metemos de lleno en charlar del webinar este en particular. El concurso, recuerden que se trata de, ustedes van a tener una serie de puntos, latitud y longitud, de una zona geográfica en el sur de Santa Fe, y con esos puntos, de los cuales nosotros les damos aproximadamente 1.400, aproximadamente 900 ya tienen el label de qué cultivo o qué es lo que se encuentra en ese punto geográfico. Ustedes con eso y utilizando imágenes satelitales que pueden obtenerlas de cualquier lado, eso es libre albedrío de la persona, siempre y cuando la imagen sea pública, ustedes utilizando los puntos y las imágenes deberán de armar un algoritmo para poder clasificar los puntos restantes. Entonces, el ganador del concurso va a ser la persona que mejor clasifique los diversos puntos que no están clasificados. Para eso, bueno, van a entrar en desafiosacres.com y van a tener la información de a dónde subir el CSV con sus soluciones y también el resto de la información vinculada al evento per se. Yendo particularmente al webinar de hoy, ya la semana pasada estuvimos charlando de el uso de R para resolver este tipo de problemas. Vimos R utilizado con Google Earth Engine, cómo se podría atacar el problema, y también vimos varias cosas desde el lado del punto de vista teórico. Y esta semana va a ser algo similar, pero con Python. Con lo cual todos los Pythonistas o los Pythoniers que están dando vueltas por ahí van a estar más que interesados y van a estar también más que sorprendidos por el nivel de quien hoy les va a estar explicando, que es Alfredo Campos. Alfredo Campos es de VistaWhite. Voy a quitar mi pantalla. Y Alfredo, te doy la bienvenida y te agradezco inmensamente esto que estás realizando hoy. O sea, es un honor. No, por favor, para mí que me hayan invitado y me hayan contactado. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy de este webinar. Estoy bastante contento con lo que vamos a mostrar. Espero que tenga buena repercusión y que durante la charla la gente comente y se saque al menos las preguntas más grandes. Bueno, en ese aspecto, les recuerdo a los participantes, tienen abierto un chat de preguntas y respuestas. Ustedes escriban las preguntas que vayan surgiendo y durante el webinar vamos a ir intentando despejarlas. Así también los que están en Slack sigan haciendo las consultas por el canal webinar-python, que ahí vamos a seguir la charla también una vez que termine el webinar. Y a no tener vergüenza, digo, porque hoy va a ser un hands-on realmente y va a estar bastante interesante. Así que, Alfredo, todo tuyo, te dejo y cualquier cosa que voy largando ahí las consultas de los chicos. Perfecto, perfecto. Ahí ya debería verse mi pantalla, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Bien. Vamos a ir variando entre dos pantallas, que es una que es el PowerPoint, donde por ahí vamos a mostrar cosas más teóricas, y otra en el Visual Code Studio, donde vamos a correr algunos pequeños trocitos de código que hemos conseguido para ejemplificar y para ver cuáles son los problemas y cómo resolverlos en cuanto a la detección de cultivos, ¿sí? Respiro hondo y empezamos. Vamos. Primero vamos a hablar del roadmap de la presentación de hoy. Vamos a decir brevemente qué es una clasificación y para qué sirve, para entender un poco cuál es la importancia de hacer esto bien, ¿sí? Y cuáles son los desafíos de hacerlo. Obviamente vamos a trabajar con imágenes satelitales. Esto implica que dé un chiquitín de
teoría de qué son las imágenes satelitales y cómo se trabaja con ellas, sobre todo para aquellos que vienen de otra rama de la programación y se están metiendo en esto porque les interesa, les gustan los datos, pero bueno, por ahí hay algunas aclaraciones en cuanto a las imágenes satelitales que me parece que son importantes para hacer. Vamos a ver cómo se clasifican las imágenes satelitales. Vamos a hablar un poquito del dataset, del desafío, ver qué restricciones nos marca para entender un poco la condición de contorno de este problema. Y finalmente preparé 6 ejemplos chiquitos en Python para ver diferentes cuestiones que ya fueron habladas en la parte teórica. ¿Sí? Espero que la primera parte que tiene que ver con teoría no sea demasiado pesada. Voy a tratar de pasarla medio rápido para que no se aburra el que ya conoce de esto, pero aunque sea para crearle cierta curiosidad al que es novato con imágenes satelitales. Bien, clasificaciones. Nosotros lo que vamos a querer hacer simplemente es tomar una imagen y poder ir pintando cada uno de los lotes con algún color que indique cuál es el cultivo que ahí fue sembrado. ¿Sí? Hay un montón de gente que hace clasificaciones, se habla mucho de las clasificaciones, pero realmente lo que plantea de bueno este desafío es ver qué es lo que hace la gente con las clasificaciones, cómo llega a esas clasificaciones, porque es algo que está en boca de todos, pero realmente hay mucha duda de la calidad con la cual se hace y hay mucha duda sobre la metodología que se aplica. ¿Sí? Acá puse un ejemplo que es de GeoInta, ¿sí? Pero está lleno. Hay tantos privados como públicos que se dedican a esto. ¿Y por qué? Bueno, porque es un dato muy valioso, ¿sí? Hay mucho que tiene que ver con políticas públicas. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con cultivos mueve mucho dinero, con lo cual ahí está la parte pública interesada en regular, en poder cobrar, en poder hacer políticas, hay partes que tienen que ver con el medio ambiente, ver que no siempre se siempre un solo cultivo en un solo lugar, y también hay partes privadas que tienen que ver con, por ejemplo, un semillero quiere saber cuánta producción de semillas va a tener que hacer para el año que viene, en qué zona se está sembrando más maíz y en cuál soja. Bueno, para la parte privada también es muy importante. Y sobre todo es importante para lo que tiene que ver con la estimación de cosecha. ¿Sí? Un poco el santo grial de todo esto es poder llegar a estimar cosecha. ¿Por qué? Porque con eso se pueden hacer muchas mejores planificaciones, otra vez tenemos el tema monetario por medio, pero para poder estimar cosecha, primero tenemos que saber qué hay sembrado en cada uno de los campos que a nosotros nos interesa. Después hay otra parte que es otro lío, cómo relacionamos. Mira, acá tengo un lote de maíz y ¿cuánto fue la cosecha ahí? ¿Sí? ¿Cuánto rendimiento hubo? Bueno, ese es otro problema que seguramente se abordará en otro desafío. Imágenes satelitales, ¿sí? ¿Por qué se utilizan tanto las imágenes satelitales para lo que tiene que ver detección de cultivos? Se utilizan para un montón de cosas también, pero particularmente para detección de cultivos, ¿cuáles son las bondades de las imágenes satelitales? Primero que son objetivas, ¿sí? No dependen de una persona que va a ver, que está cansado, que se equivocó, que no toma el punto. Las imágenes son objetivas, de eso no cabe ninguna duda. Son metódicas, ¿sí? Vos tenés una imagen del norte de Santa Fe y otra del sur de Buenos Aires y otra de China, y la metodología con la cual se tomó fue exactamente la misma. Entonces, un poco este paraguas que abre la metodología nos permite extraer ideas de que en India alguien está haciendo, no sé, detección de arroz y a vos te parece que está buenísimo para poder detectar maíz y puedes utilizar imágenes que fueron tomadas con la misma metodología y después ajustar algo que seguramente haya que ajustar para tu zona. Son periódicas, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos imágenes cada cierto lapso de tiempo, siempre cuando no haya nubes, ¿sí? Que son el principal problema de las imágenes satelitales, pero esta periodicidad está buenísima porque vos a veces cuando tenés unos estudios muy grandes, con suerte podés ir una vez a un lote, a un campo. Esta periodicidad hace que vos puedas ver constantemente cuál es la evolución de ese lugar.
son un documento, ¿sí? Son un documento mucho más factible de, che, mira, acá esta imagen muestra que había mucha vegetación en tal lugar, y no, uy, no me acuerdo qué era, había o no, eso fue hace 3 años, ¿dónde estaba yo? Bueno, eso es un documento y eso es valiosísimo. Queda registrada, y es una pequeña ventana al pasado, hoy nosotros vamos a estudiar, en el desafío hay cosas que tienen que ver con la campaña 18-19, que ya pasó, que no podemos ir a ver hoy qué es lo que está pasando ahí. Entonces queda registrado y eso es importantísimo, ¿sí? Puedo empezar a hacer un estudio histórico hoy. Y por último, hay más cosas, ¿sí? Hay más datos de los que puede ver el ojo humano, lo cual también es importantísimo eso. Y lo vamos a detallar ahora dentro de un ratito. Las imágenes satelitales, ¿sí? Como cualquier imagen, no es otra cosa que un arreglo, una serie de valores que están organizadas en formas de matriz, ¿sí? Como cualquier otra imagen, y el que entiende de imágenes esto lo entiende a la perfección, donde tenemos un píxel, ¿sí? Que es la mínima unidad de la imagen y que va a tener un solo valor. Además de los píxeles, vamos a tener, la imagen va a estar conformada por muchos píxeles que van a tener algún tipo de dato, ¿sí? Ese dato puede ser un entero, un número flotante, puede, en algunos casos, algunas imágenes muy raras, puede ser una letra. Tenemos datos, ¿sí? Tenemos filas y columnas, que es lo importante de cada imagen. Y en las imágenes satelitales, particularmente, hay dos variables que son, hay dos datos que son muy importantes, que se llaman el UL, el upper left, y el lower right, ¿sí? Que son las coordenadas de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha, ¿sí? Entonces, teniendo estas coordenadas y teniendo el número de filas y columnas, automáticamente queda fijado un delta X y un delta Y del píxel, que no es otra cosa que la resolución, ¿sí? Este píxel puede representar 10 metros, 100 metros, 250 metros, pero queda fijado automáticamente cuánto vale el valor de píxel, y esto, el upper left y el tamaño de píxel, nos permite ubicar y georreferenciar una imagen, ¿sí? Que esa imagen apoye sobre un mapa. Otra cosa importante para hablar de las imágenes es que no solamente tenemos una matriz, sino lo que tenemos es una hipermatriz, o sea, una matriz con más dimensión, ¿sí? Que esto básicamente lo que va a hacer es darme diferentes informaciones de un mismo punto. Entonces, si yo atravieso todos estos píxeles que están acá abajo a la derecha, voy a tener, puse 1, 2, 3, me faltaría el cuarto, tendría 4 valores para una misma ubicación, ¿sí? Bien, voy a hablar bien rápido, en menos de 30 segundos, de qué son las proyecciones, porque es uno de los problemas con los cuales nos podemos encontrar, ¿sí? Hace mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana, ¿sí? Y hoy hay gente que todavía lo piensa, hay un movimiento terraplanista bastante importante, pero descartando esa gente, el resto del mundo piensa que la Tierra es más o menos como un globo, ¿sí? Tiene una forma de esfera, ¿sí? Pero ni siquiera tiene una forma de esfera, sino que todos sabemos que están un poco achatadas en el polo norte y el polo sur, y además, cuando vemos la superficie terrestre, no la atmósfera de la superficie terrestre, no es para nada redondo. Estas son imágenes tomadas de las NASA que están acá abajo, donde hay partes más altas y partes más bajas. Obviamente están las partes que tienen que ver con la montaña, hay partes que tienen que ver con diferentes posiciones como el nivel del mar, e incluso no en todos los lugares el nivel del mar es constante, ¿sí? Hay un tema de gravedad ahí, gravitométrico, que afecta a eso, ¿sí? Entonces siempre tenemos que definir a todo lo que es la superficie terrestre, tratando de aproximarlo por alguna función matemática que en algunos lugares aplica mejor que en otros. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A que cuando queremos representar el mapa sobre un plano, ¿sí? En 2 dimensiones, tenemos que optar por deformar un poco lo que estamos viendo. Y hay muchas maneras de deformarlo, pero yo acá voy a hablar nada más que de 2. Una es la que todos conocemos, el lat long, ¿sí? Latitud y longitud, por referenciar cualquier parte del mundo con un punto que es latitud y longitud. Lo que pasa que eso, que está buenísimo y nos sirve, tiene una particularidad, que es que me deforma mucho las áreas.
y las distancias también. Ustedes piensen que un grado en el Ecuador son más o menos 100 kilómetros, y a medida que nos venimos para el sur, para las latitudes más bajas de la Argentina, ese grado representa mucho menor distancia. Entonces, todas las cosas que están alejadas, ¿sí?, del Ecuador se van deformando un poco más. Entonces, hay otra forma, ¿sí?, de representar los mapas que se llama UTM, y lo que hace es representar ciertas porciones del plano con la menor distorsión que se puede, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos datos que están en Latlon y vamos a ver que tenemos datos que están en UTM. Por ejemplo, todos los datos del dataset que tenemos con los puntos de muestreos están en Latlon, y generalmente cuando uno se baja una imagen satelital está en UTM. Entonces, de alguna forma hay que convertir del punto de acá para acá. Para que esto es muy fácil, lo vamos a hacer en uno de los ejemplos de Python, ¿sí? Sigo y vamos a hablar de qué es lo que muestran las imágenes satelitales, ¿sí? Esto también lo voy a pasar más o menos rápido, espero que se entienda. Ustedes saben que la luz es una onda, ¿sí? Una onda es una variación que va surgiendo en el espacio como si fuera una ola en el mar, ¿sí? Tenemos una ola en el mar que va atravesando el espacio y se va moviendo, cambia con el tiempo y el espacio. Y la luz tiene una característica que se llama longitud de onda, ¿sí? Imagínense en una playa la distancia que hay entre una ola y la siguiente, ¿sí?, entre los dos picos de la ola, eso sería la longitud de onda. Esa longitud de onda, ¿por qué es importante? Porque la misma variación de esa longitud de onda nos da diferentes tipos de luz, de la luz roja hasta la luz violeta y pasando por todos los colores, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Nosotros tenemos una fuente de luz que es el Sol, que entrega luz blanca, y la luz blanca es la sumatoria de todos los colores que nosotros vemos en el rango visible. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo el Sol, que me está iluminando con una hoja, y esta hoja absorbe los rayos azules y rojos y refleja los rayos verdes, lo que nosotros vamos a ver es que esta hoja es verde, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vemos lo que las superficies reflejan. Basándonos en eso, ¿sí?, y sabiendo que hay muchas más cosas en el espectro que nosotros nos vemos, está el infrarrojo cercano, que acá en agricultura se usa un montón, y además hay ondas de radio, rayos gamma, rayos ultravioletas. Nosotros podemos empezar a hablar de lo que es la refractancia, ¿sí? La refractancia quiere decir que, por ejemplo, acá en el visible, la vegetación se refleja mucho el verde. Entonces nosotros las vemos verdes. Si nosotros tuviésemos un techo rojo, en una imagen satelital tendríamos una curva que la refractancia hace una montañita, por decirlo de forma criolla, en la parte de los rojos, ¿sí? Entonces siempre estamos trabajando con refractancia, ¿sí? La refractancia es la división entre la luz que llega y la luz que finalmente se refleja en las superficies. Y estas curvas que nosotros vemos, que vean que hay una que es para el suelo, otra para la vegetación, otra para el agua, tienen el nombre de firmas espectrales. ¿Por qué? Porque cada una de las superficies que vamos a entender tiene su firma característica. Después, lo que nos va a interesar es que tenemos diferentes sensores montados sobre satélites, y cada uno de esos sensores miran una parte diferente de la firma espectral, ¿sí? Entonces, si tenemos una cámara de fotos común, una cámara de fotos RGB, mira todo esto que tiene que ver con el azul, todo esto que tiene que ver con el verde y todo esto que tiene que ver con los rojos, ¿sí? Pero las cámaras en los satélites no solo ven cosas en el visible, sino que además ven cosas en el infrarrojo y a veces incluso en el térmico, ¿sí? Y toda esta información para nosotros vamos a ver que es valiosísima. ¿Por qué? Fíjense, nosotros en un monitor, ustedes saben que podemos ver nada más que 3 colores, rojo, verde y azul, ¿sí? Y la combinación de rojo, verde y azul salen todos los colores que vemos. Entonces, yo acá tengo una imagen satelital donde tenemos la banda azul, la banda verde, la banda roja y la banda infrarroja, y lo que puedo ir haciendo es combinarlas para ver diferentes cosas. Entonces, si pongo el rojo en el rojo, la banda roja en el rojo, la banda azul en el azul y la banda verde en el verde, voy a ver una imagen que se llama color natural, que sería lo que veríamos nosotros con nuestros ojos si estuviésemos suspendidos en el aire, y tenemos esta imagen de un campo. Pero yo
sí puedo agarrar y decir, che, hay cosas en la vegetación que son muy importantes verlas, y eso lo tengo que ver con la banda que es el infrarrojo cercano. Entonces podría cambiar alguno de estos colores por el infrarrojo cercano, ¿sí? Y por ejemplo el infrarrojo cercano ponerlo en el rojo. Y lo que pasa ahí es que las plantas que son más vigorosas tienen mayor valor de infrarrojo cercano y las que son menos vigorosas, menor. Con lo cual, todos los rojos más furiosos quieren decir en este caso que tengo vegetación que está bien, que está activa. Y los rojos más tenues, vegetación que está más pobre. ¿Sí? Y así podemos jugar con un montón de combinaciones. De estas combinaciones también podemos hacer algo que son los índices. Por ejemplo, si ven la curva de vegetación, van a ver que pega un salto muy importante cerca del rojo y el infrarrojo cercano. El rojo está por acá y el infrarrojo cercano está por acá. Y alguien hace 70 años, no, en los 70 creó un índice que se llamaba NDVI, ¿sí? Que simplemente lo que hace es se fija la diferencia que hay entre el infrarrojo y el rojo y la normaliza. ¿Y por qué es importante eso? Porque el NDVI es uno de los índices más usados para detectar cuál es el estado de la vegetación, ¿sí? Si la vegetación está fotosintéticamente activa, se llama. Entonces, valores más oscuros acá de verde quiere decir que tenemos vegetación que está muy bien, que está muy activa, y valores que están más tirando para los verdes claros, marrones y blancos, es lugares donde la vegetación no está tan bien. Eso puede ser porque no está muy crecida, porque está enferma, porque tiene mucha agua, porque tiene poca agua, por lo que sea, pero no está bien, ¿sí? Este NDVI muchas veces es llamado índice verde, porque estamos hablando de vegetación, pero en realidad no tiene nada que ver con el verde, solamente mira infrarrojo y rojo. Y como este índice, hay un montón. Los más usados son el NDVI, el EBI y el SABI, ¿sí? Pero hay un montón. Yo acá puse algunos más, y algo que lo voy a decir muy despacito, porque si no va a caer un helicóptero con agentes de la Agencia de Información Geográfica, es que todos estos índices un poco se parecen, ¿sí? Se parecen bastante. De hecho, si yo miro uno de estos índices para un solo lote en el tiempo, van a ver que los valores cambian, pero siempre donde hay un pico en el NDVI está el pico en el EBI y está el pico en el SABI. Y todos los lugares que están muy bajos de NDVI están muy bajos de SABI y están muy bajos de EBI, ¿sí? De hecho, si hago una regresión entre el NDVI y otros de los índices, dan, no te digo que lineales, pero sí dan muy, ¿cómo se llama? Monótonamente crecientes o decrecientes, ¿sí? Todos los valores bajos se respetan con los valores bajos y todos los valores altos se respetan con los valores altos. ¿Esto quiere decir que el EBI, el SABI y todos los otros índices no sirven? No, yo no dije eso. Yo dije que se parecen, porque todos están viendo vegetación y todos se comportan similar. Cada uno de los otros índices tienen algunas ventajas y hay un montón de científicos que sacan papers con nuevos índices que dicen que pueden ver mejor alguna u otra cualidad de la vegetación, ¿sí? Pero como para que entendamos a la hora de elegir entre todos los índices, cualquiera de ellos, si lo que queremos ver vegetación, nos va a poder dar una muy buena primera aproximación. Con lo cual, si elegimos el NDVI, va a estar bien, si elegimos el EBI, va a estar bien, y en eso no quiero que se maten probando 25.000 índices, porque todos más o menos van a reflejar el mismo comportamiento de la vegetación, ¿sí? Con diferentes valores, algunos con mayor saturación, menor saturación, pero todos van a reflejar bastante bien eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifica con imágenes satelitales? Habiendo visto esto. Bueno, clasificar con imágenes satelitales es un problema que tiene muchas dimensiones, como verán, porque hablamos de la resolución de los píxeles, hablamos de la periodicidad en algún momento, hablamos de la resolución espectral, ver dónde están las bandas y qué es lo que está viendo. Es un problema bien multidimensional. Yo acá les presento tres satélites, tres tipos de imágenes satelitales, mejor dicho, y la de dron, ¿sí? ¿Por qué? Van a ver que tenemos las imágenes Landsat. Landsat es una misión que está de los años 70 también, y está viva todavía con diferentes versiones, diferentes satélites, y te entrega un píxel de 30 metros y pasa más o menos cada 16 días, ¿sí? Y tiene un costo cero. Es decir, hay repositorios donde uno las puede tomar de forma gratuita. Las Sentinel son imágenes que están desde el 2015 en adelante. Lo que tienen es que
son varios satélites, acá yo puse una imagen cada 10 días, pero en realidad es cada menos. Y él tiene un píxel de 10 metros y también se pueden conseguir gratuitamente. Y después hay imágenes que tienen 3 metros de distancia y hay imágenes que tienen hasta 5 centímetros. Pero el problema es que estas ya no son gratuitas, ¿sí? Ya tienen un costo implícito y algunas no tienen sentido usarlas. Por ejemplo, las Planet tienen una imagen cada un día. Es un montón. Todos los días tenemos una imagen de Planet, pero ya tienen un costo. Y el dron tiene excelente resolución, podemos tener hasta un máximo de 5 centímetros, pero el tema es que hay que ir hasta el lugar, volarlo y tener el dron y tener un montón de cosas. Con lo cual, las clasificaciones casi siempre se suelen centrar entre los dos primeros, entre Sentinel y Landsat. Ahora, cuando clasificamos con imágenes, también tenemos que elegir una fecha de imagen. Yo acá lo que le puse es un NDVI de un lote, ¿sí? Que va variando en el tiempo, ¿sí? Hay épocas donde han sembrado un cultivo de invierno y un cultivo de verano. Yo creo que se ve en mi mouse, ¿no? Porque estoy enseñando un montón de cosas con el mouse. Asumo que Sí, me están viendo. se está viendo, sí. Joya, joya. Bueno, entonces tengo cultivo de invierno y cultivo de verano, y a veces tengo cultivo de verano solo, ¿sí? Se dan cuenta por la fecha. Esto quiere decir que la vegetación empieza con valores muy bajos cuando fue la siembra y va creciendo, va poniéndose fuerte, va cubriendo mayor parte del lote, llega a su máximo esplendor y a partir de ahí empieza a cenecer, empieza a ponerse amarillo, a secarse, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vamos a tomar las imágenes? ¿Sí? ¿En qué fecha vamos a tomar las imágenes? Y, por ejemplo, miren, si yo voy a hacer la campaña 18 y 19, siempre se suelen tomar imágenes por acá, ¿sí? Por estas fechas. ¿Por qué? Porque la vegetación está bien activa en esas épocas, ¿sí? Con lo cual, una de las tareas que vamos a tener que hacer es buscar imágenes que no tengan nubes alrededor de estas fechas, ¿sí? Y ahora vamos a ver diferentes metodologías para clasificar. De esto voy a hablar poquito, así pasamos un poco más rápido para los ejemplos, ¿sí? La primera, y seguro la más utilizada en todo esto, es la inspección visual, ¿sí? Es decir, hay una persona que se baja la imagen satelital, la abre y visualmente, con algunas características de las bandas que mencionamos recién, se pone a delimitar lote por lote y decir cuál es el cultivo que tiene. Yo siempre pensé que era una locura hacer una inspección visual. Incluso medio que la denigraba. Pero realmente hay mucha gente haciendo inspección visual y funciona, ¿sí? Cuando algo funciona no se puede hablar mal de él, ¿sí? Me parece un método un poco arcaico, pero funciona. Así que es un método válido, ¿sí? ¿Qué pasa con la inspección visual? Hay dos problemas. Todos los años se empieza desde cero. O sea, prácticamente tienes que volver a agarrar las imágenes y volver a clasificar cada uno de los lotes. O sea, todos los años arrancás desde cero. Y lo segundo malo es que es un trabajo muy tedioso, ¿sí? Porque hay que ponerse a clasificar lote por lote y una persona tiene que estar dedicada a eso. Y generalmente, a medida que la gente va ganando expertise y sabe más, menos quiere hacer estos trabajos. Con lo cual, no es un trabajo que una persona va haciendo cada vez mejor, sino que cada vez que mejora la persona quiere dejar de hacerlo un poquito más. Eso como opinión personal, ¿sí? Pero tiene esa contra. Después están las clasificaciones no supervisadas. Esto quiere decir, le damos los datos a la computadora y mediante algún método los separa, pero nosotros no le indicamos, che, acá había soja, acá había maíz, acá había agua, sino que solamente, solo por sí solo, valga la redundancia, un algoritmo separa los valores. Y después están las clasificaciones supervisadas, que nosotros capaz que en el desafío se tiende un poquito más a eso, que es clasificaciones donde nosotros tenemos puntos de control y aprendemos de esos puntos de control para clasificar el resto de los puntos, ¿sí? Generalmente hay algunas metodologías que son un poco híbridos, son semi-supervisadas, mezclan inspección
visual, supervisada, mezclan todo, pero generalmente se agrupan entre estos 3 tipos, ¿sí? Después hay un montón de métricas. Esto lo pegué directamente de la página del SSKit, ¿sí? Hay un montón de métricas para ver qué tan buenas son las clasificaciones. Cada una hace hincapié en alguna particularidad más importante de la clasificación, ¿sí? Algunas en ver que esté, o sea, a veces la más buena a los falsos positivos, a los falsos negativos, a un total, algo que engloba más todo. Se fija si los datos están más o menos repartidos entre 2, o estoy clasificando, pongámosle, mucho cultivo tipo A y poco cultivo tipo B, entonces hacen algún balance entre eso. Pero bueno, hay un montón, la gente no termina de ponerse de acuerdo en cuál usar. Obviamente la gente usa un poco el que más le conviene, pero el Accuracy Score o el Balance Accuracy Score, el CAPA, son todas medidas que son bastante estándar, ¿sí? Y finalmente, hay varias herramientas que tienen que ver con la clasificación. 2 de ellas, las más importantes, seguramente sean el Google Earth Engine y los servicios de Amazon, ¿sí? El AWS, junto con el Sentinel Hub. En cualquiera de estos 2 lugares, nosotros vamos a ver que podemos bajar imágenes. Hay APIs que te permiten bajar las imágenes satelitales de forma más o menos automática, y ya sea Amazon o el Google Earth también tienen herramientas que sirven para procesar, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno hace clasificaciones muy grandes, necesita poder de cómputo. Y ese poder de cómputo te lo brinda el Google Engine o el Amazon Service. Yo trabajé con los 2. De hecho, en mi trabajo tenemos parte paga con Sentinel Hub. He trabajado también con el Google Earth Engine. Son los 2 muy buenos. Es cuestión de por cuál te terminas definiendo, pero son los 2 muy, muy buenos. Lo que pasa es que a medida que uno lo quiere usar para trabajo, el Google Earth Engine está definiendo todavía precio, o hasta hace algunos meses se está definiendo precio para usos que sean comerciales. Si era para uso estudiantil o de investigación lo tenía libre, pero para usos comerciales están definiendo precio y no sabemos cuánto es. Y el Sentinel Hub, cuando empezás a hacer muchas consultas, también van incrementando el precio, ¿sí? Pero bueno, esto ahora no nos importa, es a forma anecdótica contarles de los 2. Pueden usar cualquiera de los 2 para el desafío, ¿sí? Y aprovecho sí, y te meto un pequeño chivo para que tomes aire también. Aprovecho y te meto un pequeño chivo de que la gente de Amazon está ayudando, digamos, apoyando el concurso, y va a haber un premio sorpresa también para los que estén en el top de los ganadores, que quienes participaron el año pasado se hacen una idea de qué premio es, y para los que no participaron, voy a dejar ahí picando este premio. No voy a decir qué es, digamos, pero es un lindo premio. Así que simplemente era para comentar eso. Aprovecho, antes de que sigas, también hubieron unas consultas que creo que están buenas. ¿Sí? Una en particular que tuvo algo que ver, y después las otras las voy dejando para más adelante. Cuando mencionaste el tema de la fecha de la selección de la imagen, ahí Fede preguntó si tenía que ver con el tipo de cultivo o no, y el por qué. O sea, vos mencionaste el pico máximo del NDVI para una fecha específica, y él preguntaba si es que iba a variar o no por el tipo de cultivo. Excelente pregunta, y si me aguantan, creo que 20 segundos lo contesto en la próxima filmina. Justo tengo ahí para contestarlo unos dibujitos, unos gráficos. Perfecto, ahí le avisamos a Fede entonces. Dale. Bueno, ahora sí, voy a entrar en un par de cosas que tienen que ver con el desafío, ¿sí? La primera de ellas es que es en una zona en General López, en el sur de Santa Fe, como bien ya había dicho Augusto. Y lo bueno de esto es que es una zona
bastante acotada, ¿sí? Es una zona chica, geográficamente hablando, ¿no? Esto quiere decir que tenemos ciertas ventajas de que no estamos comparando, por ejemplo, un maíz de Santiago del Estero con un maíz del sur de Buenos Aires, ¿sí? Que ahí hay problemas como la fecha, ¿sí? Con la cual trabajamos, y aparte que se pueden comportar de manera levemente diferente, con lo cual tener un espacio acotado como esto nos va a simplificar un montón las cosas. También tenemos un montón de puntos. Fíjense, los puntos de muestreo generalmente se agarra un camino y hay alguien que va anotando qué es lo que ve a los costados. Por eso, si ustedes hicieran zoom sobre estos puntos, seguramente verían alguna ruta, ¿sí? Lo bueno es que ya los tenemos, estos puntos son de 2 campañas y asumimos que están tomados con muchas ganas, ¿sí? Que están bien tomados. La gente que generalmente se dedica a hacer estas cosas lo hace muy bien, ¿sí? Y algo que puede llegar a haber pasado es que estos puntos generalmente se toman sobre la ruta, ¿no? Particularmente no sé cómo fueron tomados estos, capaz que Augusto sabe, pero generalmente se toman sobre la ruta y después alguna persona se fija en las anotaciones y se fija si este punto correspondía a cuando uno iba por la ruta a la izquierda o a la derecha, y lo que se hace es mover ese punto ligeramente para el centro del lote, ¿sí? Ahí el Algo... comentario es que justamente hubo una parte del dataset que ya vino, digamos, con los puntos movidos, y después tuve, digamos, la gracia, el sufrimiento de conocer cómo se mueven los puntos y tuve que moverlos yo, con lo cual es un trabajo que no se lo deseo a nadie. Bueno, pero es un trabajo que ya se lo ahorraste a todos los participantes también, por suerte. Y algo que puede llegar a pasar es que una cosa es cómo se ve el cultivo desde la ruta y otra cosa es cómo se ve el cultivo cuando uno mueve el punto. Entonces, puede llegar a pasar cosas como este ejemplo que pongo acá, donde este punto seguramente fue tomado acá y lo movieron para dentro del lote, ¿sí? O puede pasar casos como estos, ¿sí? Donde yo estuve espiando un poco el dataset y, por ejemplo, no me acuerdo si era este caso particular, pero hay puntos que, por ejemplo, dicen maíz y han sido movidos un poquito para dentro de alguna laguna o alguna parte más fea del lote. Con lo cual, puede ser que alguno de los puntos del dataset no esté del todo limpio, no sea del todo bueno. Con lo cual, tendríamos que pensar si antes de meternos a clasificar, podemos llegar a hacer algo para seleccionar cuáles son los mejores puntos. No descartar demasiado, porque tampoco tenemos una locura de puntos, pero sí validar, aunque sea, que haya vegetación en los puntos que son de cultivo, ¿sí? Eso. Estas cosas siempre pasan y aunque busquen a la mejor persona que lo haga, que haya ido al campo y después toma los puntos, siempre algún error humano de estos hay. No son la mayoría, está muy bien hecho este dataset, pero bueno, para tener en cuenta de que puede haber algún punto que nos desoriente un poquito. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer una clasificación en General López. Y básicamente nosotros tenemos un set de puntos y tenemos que hablar de qué cultivo hay en cada uno de esos puntos. ¿Sí? No hay que hacer una clasificación de la imagen completa. Yo recomiendo hacer la clasificación de la imagen completa porque es lindo y ayuda a ver y ayuda a entender, pero a ciencia cierta lo que tenemos que hacer es entregar unos valores de cultivo para ciertos puntos, nada más. Y hacer un código que trabaje de forma automática, ¿sí? Porque a la gente que está bien posicionada en el ranking se le pide el código, ¿sí? Que suban su código, que hagan un fork y se fijan que no haya soluciones tramposas, o soluciones poco automáticas o soluciones que no tienen sentido, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es maíz de primera y segunda, soja de primera y segunda y barbechos, con lo cual en ningún momento nos van a preguntar por agua, por ciudad, no nos van a preguntar por girasol, si es que hubiese algo de girasol por ahí, sorgo o algún otro cultivo, ¿sí?
Son dos campañas, la 18-19 y la 19-20. Los datasets, está un dataset que es de entrenamiento, como bien había dicho Augusto, otro que es de test, que no contiene valores de cuál es el cultivo, ¿sí? Son esos los que nosotros tenemos que llenar, y uno de etiquetas diciendo cuáles son cada uno de los cultivos. Te dice, no sé, M mayúsculas maíz, M minúsculas maíz de segunda, y así vamos. El método de chequeo es el balance accuracy, ¿sí? Que básicamente lo que te dice es cuántos chequeaste bien, y en el caso de que haya una clase mucho más grande que otra, hace un balance para no, beneficiar a alguna de las dos clases. Y acá viene la pregunta que había hecho recién. Este es otro dato importante que han dado, que son las fechas de siembra y cosecha de maíz y de soja en General López, ¿sí? Nosotros tenemos lo que es el maíz y la soja de primera, ¿sí? El maíz y la soja de primera tienen un ciclo de desarrollo que es más largo, ¿sí? Y obviamente tienen mejor rendimiento. Y todo lo que es de segunda, les cuento para los que no conocen, son cultivos que generalmente se siembran, por ejemplo, hubo trigo, el trigo se cosecha, cuando se cosecha el trigo ya estuvo sembrada la soja de primera. Entonces lo que se hace es, se utiliza una soja que crezca más rápido, tiene un poquito menor de rendimiento, pero puedes hacer un segundo cultivo. Entonces se hace el trigo y luego la soja de segunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo para identificar si es de primera o de segunda, capaz que tiene que ver con las fechas o tiene que ver con el ancho de la curva descripta por el cultivo, ¿sí? Acá, bueno, están ejemplificadas algunas fechas para cada uno de los cultivos. Son fechas que hay que tomarlas con pinzas, ¿sí? En el campo no es que justo cae 1 de septiembre y salen toda la gente cantando al unísono y siembran todos al mismo tiempo, sino que hay lugares que se demoran, hay gente que espera más lluvia, gente que no. Hay un comportamiento medio variado, por eso es que se dan estas curvas. Y fíjense que la siembra de maíz, por ejemplo, la siembra de maíz temprano sucede entre la semana 36 y la 44. ¿Sí? Así que ya con esto más o menos tienen idea de la siembra y la cosecha. Una buena referencia puede ser, las curvas son bastante simétricas, tomando fecha de siembra y fecha de cosecha. La fecha del medio seguramente sea bastante buena. Así la puedes buscar por fecha o la puedes buscar por el máximo directamente, agarrando muchas imágenes y viendo cuáles son los máximos NDVI o cualquier otro índice que vos hayas buscado y fijarte ahí cuál te conviene. Bien, y ahora vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? Que vamos a hacer con Python. Y me vi en la obligación de poner un disclaimer que dice que este código, a modo de ejemplo didáctico, no contiene control de errores, sofisticaciones ni mejoras de performance. Todos los usos de librerías externas pueden ser mejoradas en su implementación. ¿Por qué hago esto? Porque el código que van a ver traté de que fuera bastante mínimo, con lo cual no chequeé si un archivo existe o no, si hay algún problema. Quise reducirlo bastante, e incluso hay un par de cosas que se podrían hacer mucho más rápido o mejor, pero quizás para alguien que lo ve por primera vez no sean tan fáciles no sean fáciles de entender. Así que bueno, todo el código es para tomar con pinzas, ¿sí? Si lo ve un programador, va a pensar que el código está muy mal hecho y puede ser, y es verdad, puede ser mejorado un montón, ¿sí? Habiendo hablado de esto, vamos a pasar al primer ejemplo, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es, vamos a usar una librería que se llama GEDAL. GEDAL es una librería Geospatial Data Abstraction Library. Justamente lo que hace es poder abrir todas las cosas que estén georreferenciadas, ¿sí? Vamos a abrir una imagen en Sentinel-2, que ya la tenía bajada yo, la bajé de Sentinel, de Copernicus. Esta la bajé a mano, entré a la página de Copernicus, seleccioné una zona, seleccioné una fecha y me bajé la imagen.
Vamos a armar una hipermatriz, vamos a visualizarlo con RGB y con un falso color. ¿Sí? Falso color es cuando usamos alguna banda que no es ni la RG ni la B. Vamos a calcular y visualizar un NDVI y veremos en qué lugares hay poca vegetación. ¿Sí? Y para esto lo único que vamos a utilizar es la imagen Sentinel. Así que paso al código. Paso al código. Bien. Acá sí te voy a pedir, Augusto, si me chiflás que también se ven las letras. Ahí voy a aumentarlas un poco. A ver, yo lo veo bien, quizás un poquitito más grande, creo que ahí estaría perfecto. Creo que ahí va bien, cualquier cosa, si a alguno de los participantes le parece muy chico, que lo escriba como pregunta y bueno, lo voy viendo. Buenísimo. Bueno, básicamente lo que hago en este código es cargo todas las librerías que voy a utilizar. Le digo al código dónde está mi Ahí imagen. ¿Sí? Mariela dijo que lo ve muy chico, así que si podemos aumentar un poquitito más. Ahí está un poquito más aumentado. Bueno, No, ahí, que ahí me estaría. confirmen si no. A ver, esperamos un segundito de la confirmación, a ver si es que estamos ok. Ahí está, perfecto, dijo. Genial. Podemos avanzar. Bueno, podemos avanzar. Tengo una imagen, ¿sí? Que yo les pongo estos nombres largos para acordarme de qué son las imágenes, porque siempre uno le pone mejor imagen, .tif, última plus, esta sale que sí. Bueno, yo uso algo que es el nombre del satélite, la fecha, este es Sentinel-2, la fecha es año 2020, enero 17, y tengo las bandas 2, 3, 4, 8, 11 y 12, que respectivamente son, lo puse acá abajo para acordarme, la azul, la verde, la roja, la del infrarrojo cercano y las dos del infrarrojo medio. ¿Sí? El infrarrojo medio, no lo dije antes para no ser muy pesado, pero el infrarrojo medio se usa un montón porque en el infrarrojo medio está muy relacionado con el contenido de agua en la hoja de la vegetación. Entonces, si tenemos una planta que tiene más agua y una menos agua, se puede diferenciar bastante y de hecho sirve bastante para diferenciar lo que es maíz de soja. ¿Sí? Ahora, luego, cuando veamos los ejemplos, voy a expandir un poquito eso. Entonces, para abrir una imagen hay un montón de librerías. Yo sé la general porque es la más básica, pero hay un montón de librerías y capaz que con otras librerías esto se podría haber hecho mucho más rápido. ¿Sí? En esta imagen lo que hago es, fíjense, abro el data source, ¿sí? Del data source me traigo el GeoTransform, que ahora no lo voy a usar para nada, pero es un valor muy, muy importante. De hecho, lo podría correr para mostrarlos. Vamos a correrlo. Perfecto. Este raster GT, sí, que dije que ¿se acuerdan que yo les había hablado del upper left y del lower right? Bueno, esta posición y esta posición tiene que ver con el upper left. Entonces uno, teniendo el upper left y cuánto mide cada píxel, puede dimensionar toda la imagen. ¿Sí? Y todo esto sale con el GeoTransform. Y luego lo que hago es creo una matriz de ceros que tenga el tamaño en Y de las filas, en X de las columnas, y que tenga tantas bandas como la imagen original. ¿Sí? Todo esto para ponerlo en un solo stack. ¿Sí? Hacer una hipermatriz que el eje de profundidad tenga que ver con las bandas. Y básicamente lo que hago es leo cada una de las bandas. Al leer las bandas, tengan cuidado, esta es una pavada, pero las bandas se cuentan desde el 1 y todo lo que trabajamos en programación siempre contamos desde el 0. Así que tengan en cuenta eso. Y lo que hago es agarro una banda y después leo los datos de la banda y los guardo como un array. ¿Sí? Yo acá puse, leo desde el 0, 0, ¿sí? Porque esto está en píxeles, leo desde el 0, 0 hasta el tamaño total de las filas y el total de las columnas. Lo muevo un cachito para el costado, si me deja, de las columnas.
¿sí? Y con esto me traigo todos los píxeles de la banda. Finalmente, lo que hago es agarro los píxeles de la banda 3 y 2, que acá la 3 era la NIR y la 2 era la red, ¿sí? Y hago una resta, la divido por la normalización, que esto era el cálculo de NDVI que habíamos visto antes. Esto básicamente es NIR menos rojo dividido NIR más rojo. Bien. Hago el cálculo de NDVI y después digo que todo lo que es menor a 0,4, que fue un valor caprichoso que yo puse acá, es no vegetación. Y después ploteo todo, con lo cual, si yo acá le doy continuar al código, me debería salir una imagen puede ser que tenga un poquito lenta la computadora. Ahora, ahí va. Me sale una imagen. Ahí va. La estoy matando. La computadora tengo corriendo un par de cosas más. Esta es la imagen RGB. Esta es la imagen cambiada en SWIR, NIR y rojo. ¿Sí? Esta es la imagen de NDVI. Y esta es la imagen de todas aquellas zonas con NDVI menor a 0,4, que si se fijan, respeta bastante bien todos estos lugares que tiene agua en superficie, ¿sí? E incluso respeta bastante bien, por ejemplo, acá hay un pueblo y lo detecta también, ¿sí? Acá podría llegar a hacer zoom, no sé qué tan lento va a ir esto, pero podría llegar a hacer zoom en algún lugar para que miren. Más o menos. Estoy poniendo el mismo lugar, entonces vemos la RGB, vemos acá las diferencias cuando usamos el SWIR NIR R. Generalmente esta combinación o una muy parecida es la que utiliza la gente para clasificar manualmente, ¿sí? Entonces dice, este azul más oscuro es soja y este es maíz, o al revés, ¿no? Y en los lugares donde no tengo nada es barbecho y los lugares negros agua, listo. Y con esto sale para adelante. ¿Sí? Y luego, algo interesante para ver siempre es que, fíjense, que una cosa, no siempre sea esto, pero una cosa es qué tan verde puede estar un cultivo y otra cosa es cuál es su valor de NDVI. Los NDVI a más alto, dijimos que hay vegetación que está en mejor estado, y NDVI bajo es vegetación que está en mal estado o que tiene muy poca cobertura. Estamos viendo mucha tierra todavía. Así que este es el primer ejemplito, bastante tonto, no hicimos mucho, pero fíjense que aunque sea en este primer ejemplito, pudimos agarrar y crear una capa con todos los lugares que no son vegetación. Estas capas generalmente reciben el nombre de máscaras y está bueno para, a veces cuando uno está haciendo la clasificación, ya uno está seguro que por alguna razón todos estos puntos no tienen sentido y los puede sacar directamente, los puede enmascarar, ¿sí? Es algo que se utiliza bastante eso, ¿sí? Después, en cuanto al código, fíjense que lo que hice fue para la imagen RGB, mostré las bandas 0, voy a ponerlo acá, 0, 1 y 2. Después, para la que veíamos en colores azules, utilicé bandas 5, 4 y 3. Y para las otras, simplemente, como son una sola banda, hice un plot del NDVI y del de no vegetación, ¿sí? Algunos comentarios importantes. Este factor es un factor que te dice Sentinel que pongas para poder pasar la imagen a valores entre 0 y 1. Y este 4 y este 3 lo puse caprichosamente yo porque quedaba muy oscura la imagen. Y no tenía ganas de hacer un stretching para que se vea mejor. A ojo puse este 4 y este 3. Acá si hubiese hecho el código prolijo, lo que tendría que haber hecho es fijarme cuál es el máximo de la imagen, cuál es el mínimo, y
agarrar y hacer una normalización por eso. ¿Sí? Pero como quería hacer código simple, les pido que me perdonen, puse directamente con este 4 se ve bien y con este por 3 se ve bien. Y después, en este de no vegetación, utilicé un atributo más que se llama Interpolation Nearest, porque lo que pasa es que cuando uno ve una imagen, esta imagen de no vegetación, como yo puse una condición acá, debería tener valores nada más que de 0 y 1. Pero claro, cuando yo estoy viendo una imagen tan grande en una pantalla que es más chica, lo que hace la computadora muchas veces es interpola entre datos, ¿sí? Entonces, para un mismo píxel tengo muchos píxeles en 1 y algunos en 0, entonces me hace una interpolación de eso, me da 0,3 y me lo pinta con un color de 0,3, que es un color que no existe. Por eso, en casos donde estamos haciendo clasificación, donde tenemos valores que son discretos, ¿sí? Son un valor o el otro valor y en el medio no hay nada, generalmente cuando hagan un plot siempre hay que poner interpolation nearest, ¿sí? Obviamente, si están viendo una foto de una persona, lo que va a pasar es que si utilizan alguna de las otras interpolaciones, ya sea bilineal, cúbica, la que sea, lo que nos va a dar es una sensación más de suavidad, ¿sí? entre los cambios. Pero nosotros ahora eso no lo queremos. Listo el ejemplo 1. Lo toqué muy, muy poquito. En el ejemplo 2, lo que vamos a hacer es hacer una clasificación no supervisada, ¿sí? Utilizando K-means. K-means es un algoritmo que lo que hace es, te agarra todos los puntos que tenés, todos los valores que tenés, y te los va agrupando por cercanía. No por cercanía espacial, sino por cercanía de sus valores, ¿sí? Entonces va agrupando por cercanía de sus valores y va iterando una y otra vez, seleccionando los puntos, hasta que más o menos te divide todos los puntos que vos le pusiste en la cantidad de clases que vos seteaste en un principio, ¿sí? Es decir, este algoritmo lo que hace es, te agarra todos los puntos y él solo, sin que vos le des ninguna pista, busca qué valores son diferentes de otros. Y cuando tenés valores que son lo suficientemente diferentes de otros, te los agrupa todos en una sola clase. Si hay una persona que sabe más de K-means y se ha metido y ha hecho código, me debe querer pegar con un palo en la cabeza, pero lo que hago es una simplificación quizás para poder ir directamente a este código, ¿sí? Así que, ejemplo 2, fíjense que hice algo muy parecido, muy parecido. Esta primera parte es... perdón, moví todo muy rápido. Esta primera parte es muy parecida, es donde yo abro la imagen, y la parte nueva está simplemente acá. Voy a dejar de mover la pantalla porque seguro la actualización, las pantallas de ustedes capaz que se ve un poco borrosa. Pero fíjense, yo lo que hice para calcular K-means son dos cosas. Primero, nosotros, ¿se acuerdan que yo dije que teníamos una hipermatriz? Tenemos filas, columnas, tenemos filas, columnas, y después tenemos todas las bandas. Casi todos los algoritmos, o muchos de los algoritmos, están acostumbrados a trabajar con los datos separados por puntos. O sea, el arreglo espacial que nosotros hacemos en filas y columnas no les importa para nada. Ellos tienen datos. La latitud y la longitud no les importa. Entonces lo que hice fue hacer un reshape, ¿sí? Pasé de una matriz que tenía filas por columnas por bandas, a una matriz mucho más, con una dimensión menos, que tiene filas por columnas, ¿sí? O sea, tengo todos los datos, y después tengo los valores de los píxeles. Lo voy a correr para que lo vean. Pongo un breakpoint. Vamos a hacerlo con Python. Bien. Fíjense que yo lo que obtengo en este raster reshape, voy a buscarlo acá, serían los 9 millones y medio de píxeles casi, ¿sí? Y para cada uno de los 9 millones y píxeles tengo los 6 datos de las bandas, ¿sí? Este 0000 es porque justo es un bordecito de la imagen, pero bueno, tengo los 6 valores para cada uno de los píxeles, que son 9 millones.
Esto directamente se lo entrego a la función camins, le digo que me separe en 5 clases, ¿sí? Y que se lo aplique a este raster reshape. Y una vez terminado, una vez que me hizo toda la clasificación, lo que hago es al resultado, que el resultado va a ser un valor para cada uno de estos 9 millones de píxeles. A ese resultado lo vuelvo a armar en forma de filas y columnas para que me muestre bien cómo es la imagen. ¿Sí? Y ya, eso es todo. Así que voy a correrlo, voy a ponerlo a correr ya y lo voy a correr sin breakpoint. Lo voy a correr ya, va a tardar como 1 minuto más o menos. Y es un algoritmo que tarda bastante porque imagínense que tiene que prácticamente compara a todos los píxeles o sea, compara todos los píxeles de las imágenes con todos los otros, ¿sí? Va agrupando caprichosamente píxeles y después se fija qué tan diferentes son en sí y todo eso es algo que computacionalmente lleva mucho laburo. Entonces van a ver que tarda un poquitito. Vamos a ver si ya termina. Aprovecho si querés mientras tanto para una, justo Mariela hoy había preguntado si es que AWS tiene una versión gratuita, y ahí un simple comentario, mañana vamos a tener un webinar, justamente la gente de Amazon va a dar un webinar sobre cómo correr algoritmos en la nube de ellos y seguramente, no quiero spoilear nada, pero van a estar mostrando cómo utilizar el Sentinel Hub para trabajar estos problemas. Así que ese era también el otro chivo que metimos por ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar un cachitito más que termine la clasificación. Si querés, también había otra pregunta que había surgido. Dale, Creo que dale. está buena como para charlar un poquito. Igual algo respondiste en algún momento, pero la voy a marcar ahora como para responderla en vivo. Y Ariel preguntó cómo se puede distinguir el ruido de la vegetación que pueda llegar a tener, por ejemplo, que sea similar en cuanto a los objetos que refractan la luz, ¿no es cierto?, de la vegetación y otros objetos similares. O sea, ese ruido es posible diferenciar, ¿no es cierto?, tener una planta y un objeto que refracte más o menos como una planta. Me imagino que pasa por los distintos índices que comentaste hoy, ¿no? Pero Sí, básicamente, digamos, por ejemplo, ¿cómo diferencias una vegetación de un tinglado verde? Que tienen un color similar, capaz, y generalmente ahí se utiliza mucho el infrarrojo cercano, ¿sí? El infrarrojo cercano es el que te va a decir dónde hay vegetación y dónde no. El infrarrojo cercano crece mucho en la vegetación por la estructura de la hoja misma. En cambio, cualquier cosa que no sea vegetación, ya sea chapa, cemento, suelo desnudo, piedra, generalmente en todo el otro tiene valores muy bajos, ¿sí? Entonces, para distinguir vegetación, sí o sí, siempre hay que utilizar el infrarrojo cercano o alguno de los índices, como bien decía Augusto recién, que en definitiva están relacionados con el infrarrojo cercano. En su cálculo lo tienen metido ahí. Esto es importantísimo porque hay veces que la gente solamente con una imagen RGB quiere hacer una clasificación o algo y justamente empiezan a aparecer estos lugares raros donde tenés algún color similar a la vegetación, pero no tenés más información. Ahí sí o sí hay que usar el infrarrojo cercano. Bien, fíjense, yo ahí estoy mostrando cómo da la clasificación del Camins, ¿sí? Este Camins, ¿sí? Si ustedes se fijan, mientras yo muevo el mouse, se fijan acá en la parte abajo a la derecha, mientras yo voy paseando, van a ver que toma valores de 3, 0, 2, 1, ¿sí? Va a tomar valores entre 0 y 4, porque yo le había dicho que quería 5 clases, ¿sí?
Fíjense que automáticamente me clasificó un montón de cosas. Voy a hacer zoom en la imagen de arriba, así más o menos vemos lo mismo. Creo que un zoom más correcto sería algo así. Bueno, fíjense que clasificó. Lo malo de esta clasificación es que nosotros tenemos que trabajar después en ver qué es cada una de estas clases. Digamos, el Camins no me dice esto es soja, esto es maíz, esto es agua, sino que nosotros después tenemos que agarrar los píxeles clasificados y fijarnos qué es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar todos los puntos de la clasificación y fijarme si, por ejemplo, caen en el naranja, que el naranja es el valor 3, y decir, mira, todos los píxeles de maíz, por decir algo, o casi todos los píxeles de maíz me dan que tienen clase 3. Bueno, entonces la clase 3 me está representando maíz, y la clase, no sé, 0 me está representando soja, y la clase 2 barbecho. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Es que nos pueden aparecer clases que son indeseadas también. Si uno pone muchas clases, pone 8 clases, para que te clasifiquen 8 clases, y por ahí te empieza a separar las partes del lote que estaban con un maíz que estaba bien, y otras partes del lote que por alguna razón, por el suelo, por lo que sea, estaban más bajo, entonces te empieza a crear clases porque vos le forzaste que busque muchas clases. Digamos, como clasificación está buenísima, tiene algo que está bueno, que es independiente de cualquier dato que le metas y de las cosas que vos querías hacer, pero como contra tenés que tener bien claro qué es lo que estás buscando. ¿Sí? Si esto fuera una imagen de, no sé, una imagen de un clasificador de naranjas que pasa por una cinta, vos sabés que tenés la naranja y que tenés el fondo de la cinta, y para saber el tamaño que querés clasificar en 2, bueno, puedes utilizar esto, te lo va a clasificar siempre bien. Días con poca luz, con mucha luz, con naranjas más amarillas, más verdes, te lo va a clasificar siempre bien, pero vos ya sabés que sí o sí son 2 clases. Acá, a priori, no sabemos cuántas clases son, porque tenemos los lotes con vegetación, supongamos que son nada más que maíz y soja. Los lotes con barbecho, lotes que tienen un poco de agua y un poco de vegetación, un poco de agua y un poco de barbecho. Tenemos píxeles que son impuros. Imagínense que si acá cada píxel es de 10 metros por 10 metros, puedes tener zonas que tenga un poco de un lote y un poco de otro, o un poco de lote y un poco de camino, o un poco de vegetación y un poco de agua. Entonces, todo eso crea mucho ruido en el Camins, ¿sí? Y por eso, realmente, nos terminamos inclinando más por las clasificaciones supervisadas, ¿sí? Entonces, para hablar de clasificación supervisada, lo que vamos a hacer es pasar al tercer ejemplo. Desde luego, estos ejemplos ahora yo después les paso el repositorio donde están, ¿sí? Vamos a pasar al tercer ejemplo, y en el tercer ejemplo lo que vamos a hacer vamos a utilizar la librería del Google Earth Engine. Vamos a abrir los puntos de entrenamiento y vamos a obtener sus datos, y vamos a ver cómo son los datos que tenemos de esos puntos, ¿sí? Es decir, acá no vamos a hacer ninguna clasificación, nada más vamos a ver los datos que me traen los puntos de entrenamiento. Lo podría haber hecho tranquilamente esto con la imagen que tenía bajada, nada más que opté por hacerlo de una forma con el Google Earth Engine. Lo podría haber hecho con Amazon también, pero me tenía que crear una cuenta nueva porque mi cuenta la tengo asociada a la cuenta paga y no quería hacer lío ahí. Así que vamos a utilizar nada más que el Google Earth Engine. Para eso vamos al ejemplo 3, y en el ejemplo 3 les voy a comentar lo que hice. Bien, se utiliza una librería que es EE, ¿sí? Esta E es la del Google Earth Engine, y para entrar al Google Earth Engine, primero lo que tienen que hacer es inicializar. La primera vez que inicializan te pide poner un código que lo vas a sacar de Google Earth Engine, ¿sí? Y después no te lo pide más. Luego lo que hago es, de las imágenes que son Sentinel-2, ¿sí? Y que ya están corregidas por reflectancias. Es esto, S2, SR es Surface Reflectance, si no me equivoco. Búscame alrededor de este punto imágenes entre estas dos fechas y ordenámelas por
el nivel de cobertura de nubes. Es decir, déjame primero la que menos nube tiene y déjame último la que más nube tiene. Y de esas, quédate con la primera, o sea, quédate con la que menos nube tiene. Entonces, todo esto lo que hace es, me selecciona un grupo de imágenes, ¿sí? Me las ordena, se asegura que cubran este punto, se asegura que esté dentro de esas fechas y me las ordena por la cobertura de nubes, ¿sí? Que es un dato importantísimo que ya te lo trae tanto el Google Earth Engine como el servicio de Sentinel Hub, ¿sí? Y de todo esto, dame el ID de la imagen, ¿sí? Dame el ID de la imagen esta, que es la que menos nubes tiene. Con eso, cargo la imagen y ya tengo disponible la imagen para utilizarla. Y después acá hice algo bastante mejorable, pero que no lo quería hacer más largo, pero es algo bastante mejorable, que sería, mira, acá esto estaba sobrando, que es, voy a crear unos puntos de entrenamiento, y lo que hago para estos puntos de entrenamiento, ¿sí? Es, leo el CSV que está en la página del desafío, me quedo, o sea, leo el CSV, me fijo lo que trae cada línea, me quedo solamente con las líneas de la campaña 19-20. Si ustedes piensan que si van a trabajar con dos campañas, hay cosas que las tienen que trabajar por separado. Algunas en la campaña 18-19 y otras en la campaña 19-20. Del punto que estaba en el CSV, armo un punto del Google Earth Engine, ¿sí? Y de la imagen selecciono las bandas 2, 3, 4, 8, 11 y 19, que son las mismas que veníamos trabajando: azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio y otra parte del infrarrojo medio, ¿sí? Y le digo que me traiga la información, el getInfo, de ese punto para estas bandas. Lo acomodo y me lo guardo en una estructura tipo lista, ¿sí? Esto es algo que va a tardar unos minutitos porque no está optimizado y porque estoy haciendo punto por punto. Podría meter todos los puntos juntos y hacer una sola consulta, pero le hice punto por punto, ¿sí? Y una vez que tengo todo esto, me voy a seleccionar cuáles son los valores para cada uno de los puntos, los valores de píxel para cada uno de los puntos y cuál es su clase. Y finalmente voy a plotear, perdón. Por un lado, todos los que tienen clase M, que es maíz, y por otro lado, todos los que tienen clase S, que son soja, ambas de primera, ¿sí? Entonces pongo a correr el código. Este es otro de los códigos que tarda un poco porque son muchas consultas al Google Earth Engine, ¿sí? Recién hizo la validación contra el Google Earth Engine para, ¿cómo es? Para seleccionar la imagen. Y ahora lo que me va a traer, repito, son todos los valores de estas bandas para los píxeles. Y vamos a ver qué tan diferente es el maíz de la soja espectralmente hablando, ¿sí? Vamos a darle unos segunditos. Acá lo que tarda es el engine. Y ya después el ejemplo 4, 5 y 6 va a ser un poquito más divertido, ¿sí? Pero este ejemplo lo que me interesa es que acompañe la teoría y básicamente lo que te saca es la firma espectral de cada uno de los puntos de entrenamiento. Y lo que tenemos es esta hermosura. Lo que está en verde, perdón que no me acuerdo, acá está, lo que está en Están verde. preguntando si el ejemplo 7, que no aparece ahí, sería la resolución. El ejemplo 7, sí, no. No, para eso hagan trampa de otra forma, no me meten a mí en el medio, pueden hacer trampa de muchísimas formas, el tema es que lo descubran después. Les decía, fíjense, todas estas curvas en verde son soja y todas las curvas en rojo son maíz, ¿sí? Son de una zona bastante restringida, yo no utilicé toda la zona de General López, sino que busqué una zona un poco más restringida, y fíjense varias cosas. Fíjense, primero, cómo varían todos los puntos que son, por ejemplo, de soja, cómo varían entre sí.
¿sí? Es todo soja de primera esto, cómo varían entre sí todos los puntos de soja. Y además, además de esta variación, que en un principio hay formas mucho mejores de hacer esto, pero estoy yendo por lo visual, que es algo fácil para entender para todos. Fíjense que lo de soja varía bastante, pero está bastante separado de lo que es maíz, acá en el verde. ¿Sí? Pero fíjense que acá, cuando yo miro en el NIR, todo lo que es soja y maíz está bastante mezclado. ¿Sí? O si lo miro, no sé, en el azul. En el azul todo se parece, la banda del azul se parece todo. Entonces, entender esto un poco, ¿para qué ayuda? Hay gente que va a agarrar todas las bandas que me dé Sentinel, o Landsat, o el satélite que utilice. Van a agarrar todas las bandas. Se va a decir, toma, algoritmo, encargate vos de masticar todos estos números, tardá 6 horas y después dame el resultado. Y hay otra gente que lo que hace es, empieza a seleccionar las bandas por aquellas bandas que ya sabe que hay alguna diferencia. Entonces, por ejemplo, la NIR la va a utilizar, como decíamos, para distinguir lo que es vegetación de no vegetación. El SWIR, ya sea el SWIR 1 o el SWIR 2, que son dos porciones del infrarrojo medio, la va a utilizar porque aparentemente está bastante separado, fíjense, lo que es maíz de soja. Y después hay que entender algo, es que por más que separe, fíjense que hay un maíz que tiene el SWIR bastante parecido, perdón, una soja que tiene el SWIR bastante parecido al maíz. O acá hay curvas rojas que se mezclan con las verdes. Entonces, una clasificación perfecta seguramente tampoco vamos a lograr, porque en algún punto los valores de estos píxeles se parecen mucho. ¿Sí? Si van a un libro de teledetección, todo esto hay formas de clasificar. Hay un clasificador que se llama de Jeffrey Matsushita, otro que es el ángulo espectral, otro que hace la diferencia cuadrática entre todos los puntos para cada vector. Hay un montón de índices que te dicen qué tan separables son estos dos cultivos, ¿sí? En definitiva, si uno quisiera hacer esto, un buen paso sería hacer cuál es la separabilidad de soja primera y segunda, soja de maíz de primera y segunda, y después entre todos ellos. ¿Sí? Es algo que yo recomendaría, si tienen tiempo, si tienen ganas, hacerlo. Bien, final del ejemplo 3. Es increíble esto que están dando el código. Lo probé 25 veces, tenía un miedo de que no ande ahora terrible, porque estas cosas siempre que uno las muestra fallan. Así que vamos a pasar al ejemplo 4. Vamos a utilizar GEDAL y vamos a abrir la imagen Sentinel que ya tengo bajada, así no tengo demoras en internet por estar yendo al Google Engine o a Amazon. Voy a abrir los puntos de entrenamiento, ¿sí? Voy a usar Random Forest para ver cuáles serían los valores en los puntos de testeo. Y voy a ver Random Forest para ver cuáles serían los puntos en la imagen completa. ¿Sí? Así que nos vamos para el código. Código 4. Bien. En el código 4 vamos a utilizar la imagen, como le dije al principio, los puntos de entrenamiento y los puntos de testeo. ¿Ven que el punto de entrenamiento acá tienen un --R? Esto es porque yo hice un pequeño recorte, para que no sea tan largo, ¿sí? Hice un recorte sobre lo que es esta imagen para no preocuparme y que esto demore mucho tiempo. Es un recorte bastante grande, ahora lo van a ver en la imagen. Fíjense que lo que hago es traigo la imagen como lo venimos haciendo y la acomodo como una hipermatriz. Y después, fíjense qué mal hecho que está este código, que hago lo siguiente. Abro los puntos de entrenamiento y después abro los puntos de testeo. Y utilizo otra vez lo mismo. Yo creo que mi profesor de programación del secundario veía esto y me tiraba un zapato por la cabeza, porque acá obviamente hay que usar una función. Pero bueno, quise tenerlos separados y quería que vean que es exactamente lo mismo y vuelvo a decir que esto es 100% mejorable. Fíjense lo que hago entonces. Para únicamente la campaña 19-20, voy a buscar nada más ejemplos de la campaña 19-20, armo un punto con la latitud y la longitud que me dan en el CSV. Acá, ojo, tengan cuidado porque hay una trampita siempre. Hay algunas librerías que te hacen primero poner la latitud y después la longitud,
como esta, que estoy usando todo lo asociado con GEDAL. Y, por ejemplo, en el Google Earth Engine te hacen tener primero longitud y después latitud. Entonces, a veces empezás a probar cosas y, claro, estás trayendo puntos que caen en cualquier otra zona del planiferio. Así que tengan cuidado siempre de leer primero qué va primero, si es latitud o longitud. ¿Sí? Y acá lo que hago después es una transformación de coordenadas. ¿Por qué? Porque la imagen, como les decía, generalmente siempre que buscamos imágenes de buena resolución vienen en UTM y los puntos nosotros los teníamos en lat-long. ¿Sí? Entonces yo le tengo que decir que el sistema de coordenadas del entrenamiento está en 4326, que es el número para lat-long, con un geoide WGS84, es el que se usa, y de la imagen lo traigo directamente de la imagen. ¿Se acuerdan que yo sacaba un parámetro que se llamaba GT? ¿Sí? Asociado a ese parámetro GT que está en las coordenadas, también hay uno que se llama traer la referencia de proyección, que me viene acá otro número, que es el que me dice que es UTM. Esto por si abren alguna otra imagen que esté en otra proyección. No creo, pero bueno, lo dejé eso sí un poco mejor armado. Entonces, básicamente lo que tengo acá es, tengo latitud y longitud. La paso a coordenadas en UTM. Voy a correrlo esto para que lo vean. Y lo voy a traer hasta acá. Bueno, lo voy a traer hasta acá al final. Bien. Correr. Bien. Entonces, fíjense, yo tengo unos puntos que son los de latitud y longitud, que están guardados acá en point. No me dejar verlo porque tendría que poner point. GetX y getY. Pero bueno, son los puntos que están en latitud y en longitud, si no tendría que hacer una evaluación de esto en la consola. Está acá abajo, ven, me da la latitud, menos 33, como todos la conocemos, que es como venía en el dataset. Me hace una transformación, ¿sí? Que es la transformación en X y la transformación en Y, que eso sí, lo tengo acá desagregado para poder verlo. Fíjense que me da valor de 601.000 y 6.200.000, son las distancias en metros que hay a un punto fijo. ¿Sí? Estas son las coordenadas en UTM, generalmente tienen estos valores. Y luego lo que hago es casi una regla de 3 simple. ¿Sí? Me fijo dónde estaba el upper left para el X, ¿sí? Y o sea, del upper left para X y del upper left para Y, y lo divido según la cantidad de metros que tiene cada píxel. Entonces agarro el metro que tengo en X, le resto el upper left y lo divido por la cantidad de píxeles para que me dé la ubicación de este punto como píxel en la imagen. Entonces acá tengo que, bueno, el píxel X es el 39 y el píxel Y es el 74. Entonces yo ya en la próxima vez en la imagen busco la fila 74 y la columna 39 y ahí voy a tener los valores de píxel que estaba buscando. Esto más o menos está en todos lados, pero hay gente que lo hace diferente y a veces uno pierde unos 20 minutos probándolo. Acá ya anda esto. ¿Sí? Entonces, bueno, hago lo mismo para el de test, que tendría que haber hecho una función ahí, no me lo voy a perdonar esto. Y finalmente lo que hago es agarro y clasifico con un random forest. ¿Sí? Random forest lo que hace es una serie de árboles aleatorios y después tiene un sistema de puntuación y con eso busca el mejor sistema para hacer la clasificación. Una vez que ya tenemos la clasificación ajustada con los valores de entrenamiento, podemos hacer con Classifier Predict, darle los valores de, ¿cómo se llaman? Los valores que queremos predecir nosotros. O sea, agarramos los puntos de test y nos fijamos qué valores deberían dar. Yo a esto le saco el breakpoint que quedó por ahí arriba, ya está sacado. Bien. Yo acá en puntos predichos, habiendo hecho ya el ajuste con los de entrenamiento, fíjense que en valores predichos ya me dice el punto 0 es soja,
el 1 también, el punto 5 es maíz, y ya tengo clasificados todos los puntos. Este P no me acuerdo qué era, la B era de barbecho, y ya tengo clasificado todos los puntos. Fíjense que hay S mayúsculas y S minúsculas porque son sojas de primera y sojas de segunda. Ya tengo clasificado todos los puntos. Acá, con esto, ya podría agarrar y hacer un submit de la clasificación. Obviamente habría que ponerlo en el formato que te pide. Y ya con esto ya podríamos preguntarle al clasificador qué también me dio y ya poder entrar en la competencia. ¿Sí? Con estas 76 líneas feas de código. Con eso ya estamos para clasificar, ¿sí? Y con un método que es bastante bueno, que es el Random Forest. Yo, además de eso, lo que hice, agarré la imagen a todo lo que es maíz, ya sea de primera o segunda le puse el valor 3, a todo lo que es soja de primera o segunda le puse valor 2, y a todo lo que es barbecho le puse valor 1, y quise ver cómo se veía como imagen, ¿sí? Así que voy a terminar de correr esto. Y ahora me debería saltar una clasificación de todo lo que es maíz, soja y barbecho. El maíz es el 3 y la soja es el 2. Hago un zoom. ¿Sí? Y acá viene algo importante. Acá ya tengo una clasificación supervisada, separado por un lado que es maíz y por el otro lado que es soja y lo que es barbecho. ¿Sí? Lo que es barbecho son los colores estos medio celestes, turquesas. ¿Sí? Cian, búsquenle el nombre que más les guste. Algo interesante para ver de esto es que fíjense que si yo hago zoom sobre alguno de estos lotes, va a pasar que tengo píxeles de soja y hay píxeles que son de maíz. ¿Sí? Obviamente, proporcionalmente, todo este lote debería ser clasificado como maíz. ¿Sí? Pero bueno, puede ser que por alguna similitud, porque justo pasó algo espectralmente, tiene algunos de estos píxeles que se parecen a otro cultivo. Entonces, algo que podríamos hacer después, no lo voy a hacer yo ahora, pero algo que podríamos hacer después es ver de todos estos píxeles que están solitos entre este coso grande, en este lote grande, eliminarlos y pasar sus valores al de la mayoría. ¿Sí? Esto se podría llegar a hacer con un filtro de moda. ¿Sí? Un filtro de moda que se vaya fijando cuál es la mayoría de los píxeles y te los dé. ¿Por qué? Porque si justo uno de los puntos con los cuales después te evalúan cae justo acá en este puntito, y este puntito te da que es maíz, por más que vos hayas clasificado bien, entre paréntesis, el lote, a vos ese punto te va a decir lo contrario. Así que es algo para tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Cierro y hemos completado el ejemplo 4. Vamos con el ejemplo 5. Qué cansados deben estar de oírme. Yo estoy cansado de escucharme ya. Ejemplo 5. Para nada, para nada. Vamos a utilizar otra de las librerías GEDAL. Vamos a hacer Sentinel-2. Y vamos a hacer lo mismo, pero con un método que se llama Support Vector Machines. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero para ver que se pueden aplicar cualquier método. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo está muy mal, porque antes de aplicar un método uno debería leer tranquilo si el método aplica, si no, qué hace, pero yo lo que quise mostrar con este ejemplo simplemente es que es tan fácil como cambiar el modelo de clase, hacer el ajuste y ya está. Entonces si yo esto lo corro, fíjense, lo voy a correr a lo bestia. Espero que no me tire ningún errorcito. Fíjense que ya tengo calculados acá abajo soja, maíz, soja de segunda y creo que no hay ningún maíz de segunda. Fíjense otra vez, en 80 líneas de código ya tengo algo para sumitear y poder evaluar qué también voy con la clasificación. ¿Sí? Obviamente podrían hacer esto y en vez de los puntos de sacarlo de la imagen como estoy haciendo yo, sacarlos del Google Earth Engine. Es lo mismo. Tienen que cambiar la parte de código nada más
que te lee los puntos acá y poner lo que estaba en el ejemplo 3. ¿Sí? Ya me están dando los ejemplos, directamente ni siquiera tienen que tener la imagen bajada en su computadora, sino que la pueden ver en el Google Earth Engine. ¿Sí? Pero el problema no está resuelto acá, y obviamente que no, porque si no todos ustedes ahora tendrían la misma clasificación y hay gente que puede clasificar esto mucho mejor. ¿Sí? Me queda un ejemplo para mostrarle, que es un ejemplo que terminé hoy a la mañana, pero que me parece que va a estar bueno. ¿Qué es? En el ejemplo 6, agarramos la misma imagen. ¿Sí? Agarro los puntos de entrenamiento, ¿sí? Agarro todos los puntos de entrenamiento y hago un subset. De esos puntos de entrenamiento me quedo con algunos para entrenamiento y otros para testeo. ¿Sí? Quiero probar yo, queda, sin tener que hacer un submit al repositorio para que evalúen el código. Entonces quiero probar yo, para eso agarro nada más que el entrenamiento y lo divido en entrenamiento y test. ¿Sí? Voy a clasificar, voy a utilizar Random Forest que ya lo usamos, Support Vector Machines que ya lo usamos, y después voy a hacer aleatoriamente. Voy a decir, esto es maíz o soja aleatoriamente, a ver qué me da. ¿Sí? Y voy a correr algunas métricas para ver qué tan buenas son estas clasificaciones. Vamos al código. Ejemplo 6, no me falles ahora, lo pongo desde el principio, ¿sí? Agarro la imagen raster, como vemos haciendo siempre, cargo los puntos de entrenamiento, ¿sí? Estos puntos de testeo los saqué de la mañana, los tendría que haber borrado, lo borro ahora. Total, voy a hacer otro submit de esto, ¿sí? Tengo todos los valores de los píxeles, ¿sí? Ahora que tengo todos los valores de los píxeles, lo que voy a hacer es, voy a separar train, test, split, es bastante bueno el nombre de la función, me agarra y me hace un split, me separa, para un train y para un test, ¿sí? O sea, todos los valores que yo tenía en un principio como entrenamiento, me los separo, más o menos al 33% para entrenamiento, perdón, el 33% para testeo y el 66, perdón, para entrenamiento. ¿Sí? Entonces, voy a poder aplicar el aleatorio. Aleatoriamente voy a decir cuál es el resultado. Voy a poder correr el random forest como hicimos antes y voy a poder correr el support vector machine. Y teniendo lo que los valores deberían dar, para eso me separé el 33 parteavo del entrenamiento, voy a poder correr el accuracy score, el balance accuracy score, y además voy a ver una matriz de confusión. ¿Sí? Que ahora les cuento qué es la matriz de confusión. Corramos todo esto. Bien, vamos por partes. Vamos por partes para no marearnos. No me va a dejar minimizar esa ventana. Ahí está. Bien, fíjense. Con el accuracy score, yo tengo 40%, esto va de 0 a 1, ¿no? Tengo 0,4 aplicando aleatoriamente. ¿Sí? Yo le puse aleatoriamente, ponerle maíz o soja. Ojo, fui vivo acá, porque sé que la mayoría de los puntos son maíz y la mayoría de los puntos son soja, ambos de primera. ¿Sí? Pero le puse aleatoriamente, decime qué es maíz o soja. Y eso ya le pega bastante, le pega en un 40%. ¿Sí? En Random Forest me da que le pega el 65% y en Support Vector Machines al 81%. ¿Esto significa que Support Vector Machines es mejor que Random Forest? De ninguna manera. Hay que probarlo con más datos. Yo acá tengo nada más que, creo que son 100 puntos, hay que probarlo muchísimo más, con muchísimos más datos. Pero bueno, para este pequeño set de datos, para esta pequeña imagen, ¿sí? Me estaría dando que es mejor el Support Vector Machines que el Random Forest. Y fíjense que está el Accuracy Score y el Balance Accuracy Score. ¿Sí? Todos los valores del Balance Accuracy Score son un poquito más bajos, pero siguen bastante la misma tendencia. La diferencia entre el Accuracy Score y el Balance Accuracy Score es que el balance, si vos tenés muchísimo más, no sé, de soja que de maíz de segunda, lo que hace es te balancea las proporciones
para que si te da re bien en soja, no te dé re bien el accuracy score, y si te da mal en soja, te dé mal el accuracy score. Así que la clase predominante no te desbalancee el resultado, ¿sí? Bien, entonces tenemos eso, y después nos había salido un gráfico que es la matriz de confusión. La matriz de confusión es esto, ¿sí? Para lo que es Support Vector Machines, yo comparé todas los labels, todas las etiquetas predichas con con las etiquetas que son verdaderas, ¿sí? En una clasificación perfecta, ¿sí? Me debería quedar un valor alto acá, un valor alto acá y un valor alto acá, o sea, un valor alto en la diagonal, y valores muy bajos en todo el resto de los píxeles, ¿sí? Porque esto se lee así. Estos son los píxeles que eran maíz y fueron clasificados como maíz. Estos son los píxeles que eran soja y fueron clasificados como soja. Y estos son los píxeles que eran soja de segunda y fueron clasificados como soja de segunda. O sea que acá tenemos todo lo que está bien hecho, ¿sí? Y después, fuera de esta diagonal, lo que tenemos es, en este caso, los píxeles que eran soja y fueron clasificados como maíz. O los píxeles que eran soja de segunda y fueron clasificados como maíz. ¿Sí? Entonces, uno, si por ejemplo tuviese acá un valor alto, tuviese 10 acá, debería preocuparse y debería ver con qué banda, con qué método, con qué podría diferenciar bien del maíz de la soja de segunda. ¿Sí? Esto es una herramienta muy importante, ¿sí? La matriz de confusión, porque el Global Accuracy Score, o el CAPA, o cualquiera que utilicen, lo que te da es un número global, que está buenísimo, porque está buenísimo tener un número que te oriente si está bien o mal. Ahora, no te da mucha información de qué parte está mal eso. Para eso sí o sí hay que venir a la matriz de confusión, ¿sí? Y ya que estoy, si me aguantan 5 minutos, voy a hacer algo. Voy a agarrar este mismo ejemplo para esta misma imagen y tengo una pequeña idea, que es la siguiente. Sobre todo para aquellos que quieren hacer algo con redes neuronales, deep learning, machine learning y todas esas cosas. Por ahí la cantidad de muestreo que dimos es un poco baja, ¿sí? Algo que está muy bueno para hacer, que les puede llegar a servir bastante, es lo siguiente. El ejemplo sería 6,5. El ejemplo 6,5 sería lo siguiente. ¿Ven que acá tengo un píxel y este píxel va a estar etiquetado como, por ejemplo, maíz? ¿Sí? Nosotros, si lo estuviésemos haciendo a mano, podríamos decir que este píxel, y todos los que están acá dentro de este lote son maíz. Y estaríamos ampliando la muestra un montón. Y estaríamos viendo un montón de casos de maíz que son ligeramente diferentes a los que está viendo este punto. Y así podría ser para todos los puntos, ¿sí? Pero mano no lo puedo hacer porque van a caer y me van a descalificar. Entonces, algo que puedo hacer y que tiene un único peligro es, voy a agarrar un par de píxeles del costado de esto, ¿sí? Voy a agarrar algunos píxeles. No puedo irme mucho, porque si me voy mucho para un costado, me voy a pasar para otro lote, o para el agua, o para lo que sea. Pero me voy a correr 1 o 2 píxeles, que en términos de Sentinel sería 1 o 2 metros, 10 o 20 metros, y vamos a generar un par más de puntos. Y acá eso, en mi código, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer acá un for que vaya en i, sería np range, vamos a hacer entre -2 y 2, o sea, 2 píxeles para un costado y 2 píxeles para el otro. Vamos a hacer un for en j, en np range, lo mismo, entre -2 y 2. Tiki. Todo esto vamos a indentarlo como corresponde, porque nos quedó todo movido por los for. Vamos a indentarlo como está ahí bien. Y entonces, además de leer el píxel, voy a leer más i y más j. Bien, voy a tomar 2 píxeles para un costado y 2 píxeles para el otro. O sea, voy a tomar un montonazo de píxeles más, ¿sí?
imagínense que si me corriera nada más que un valor para el costado de cada uno, tendría 8 píxeles más. Ya estaría multiplicando por 8. Cuando estoy haciendo esto, estoy teniendo muchísimos más píxeles, ¿sí? Tenemos, básicamente, serían 5 por 5, 25 veces más, ¿sí? Voy a correrlo. Vamos a tratar de acordarnos de estos números. Había dado... el balanceado daba 61% y 78%. Vamos a ver cuánto nos da cuando corro esto con más píxeles. Me dice, Alfredo, sos un gil. Cuando usas NumPy es arrange, no es range. Yo ahí tengo que agachar la cabeza, decir me equivoqué y volver a correrlo. Esto pasa cuando uno hace código en vivo. Hice 2 fors y me faltó eso, mira vos. Y bueno, fíjense, son todas buenas noticias. Tanto en Random Forest como en Support Vector Machines subí bastante mucho. ¿Cuál es el accuracy, la exactitud? ¿Sí? Y fíjense, como les decía, que acá cada vez me queda más poblada la diagonal, con lo cual también es bueno, ¿sí? ¿Cuánto se puede usar esto? Y hay que tener cuidado, porque no estamos revisando a conciencia cada uno de los puntos, cuánto me estoy desviando. Yo tomé 20 metros para cada lado, ¿sí? Pero bueno, fíjense, logré tener muchos más puntos, muchísimos más puntos, haciendo 2 for, nada más, ¿sí? Me parece que esto seguramente sea una herramienta que a alguno quizás les sirva, úsenla con cuidado, ¿sí? Úsenla con responsabilidad. Todo gran poder va acompañado de una gran responsabilidad. Te juro que esperaba el meme, lo esperaba, lo Sí, sí, esperaba. sí. Sí, sí, lo tenía que decir. Sí, sí, la parte más nerd de mí tenía que decirlo. Yo ahora voy a subir estos cambios y finalmente si hay una consulta más la respondo ahora y si no, seguimos por Slack. ¿Sí? Que por este desafío las consultas son gratis y no las vamos a cobrar. Eh, Hago una aclaración antes de pasar las preguntas, porque cuando vos mencionabas el tema de qué había que clasificar, justo entramos y nos pusimos hiper nerviosos de la organización, y claro, cambiamos un poquito el texto. No hay que clasificar únicamente las sojas, los maíces y el barbecho, sino que en realidad te puede caer cualquier punto que esté dentro de etiquetas.csv, cualquier grupo, digamos, clase. Entonces, a los participantes eh, no se centren únicamente en esas 5 clases, sino que vean que puede realmente caer en otras. Que todo lo que se explicó hasta acá, digamos, es completamente aplicable eh, a, a este cambio, digamos. Lo vamos a cambiar en el sitio web de Metadata porque está quizás que no se entiende esa parte, y ya lo cambiamos en GitHub para que quede bien claro. Bien. Mis disculpas a la organización, capaz que justo dije mal o leí mal. No, eso acá empezamos a las grupas entre nosotros, no, va desde nuestro lado, porque ya lo habían preguntado incluso hace un tiempo y no lo cambiamos. Una pregunta acá, Fede consulta. Con Sí. Google Earth Engine, ¿existe alguna funcionalidad para realizar algo similar a lo que hiciste? Y me imagino que está hablando de la última parte. Sí, claro. El tema, miren, el Google Earth Engine está buenísimo, ¿sí? Lo que puede pasar en el Google Earth Engine es que el Google Earth Engine te ofrece las herramientas que quiere y que mejor tiene probadas. Conozco casos de algún chico que ha corrido el mismo código con espacio de días y le ha dado resultados levemente diferentes porque todavía están cambiando algunas cosas. Yo calculo que ya lo deben tener todo bastante estable y tienen un montón de funciones. Por ejemplo, Random Forest la pueden correr seguro, Support Vector Machines es muy posible que esté.
todo esto está ahí. Son todas herramientas que para clasificación son bastante básicas, ¿sí? Y si no está, digamos, si no llegase a estar, por ejemplo, el Accuracy Score, yo no me preocuparía, porque uno lo que puede hacer es la consulta a Google Earth Engine, como dice, para traerme todos los puntos, y después 1000 puntos en tu máquina local, tenga la máquina que tengas, te lo va a resolver fácil. No, la limitante más que nada está cuando trabajas con el todo de la imagen satelital, cuando trabajas con puntos aleatorios, o los puntos de muestreo, o los puntos de entrenamiento, tu máquina no representa, digamos, una restricción. Lo vas a poder hacer tranquilamente. Así que yo creo que está, pero si no está, listo, importás para tu máquina y lo terminás ahí. Pues Santiago Zúñiga pregunta si se podría usar SWIR, SWIR un medio, supongo, o 0,5, ahí yo no soy experto en esto, como threshold semiautomático para decir cuántos píxeles extra tomar para entrenamiento, siguiendo la idea del ejemplo que mencionabas al final, del 6.5. Sí, sí. El tema de cómo abordar el área alrededor de los puntos puede ser. Incluso hay gente que lo que va haciendo es se fija qué tan distinto es el punto que tiene del punto de al lado para sumarlo a la clasificación. O lo que podrían hacer es correr una primera clasificación y ya todos los puntos que están cerca del tuyo y están con la misma clasificación, seguramente sean puntos válidos. Es decir, vos corres una primera clasificación y vos tenés un punto y alrededor te dice que las clases de ese punto es lo mismo que vos tenés y podés utilizar todos esos píxeles. O sea, haces una primera clasificación para ver qué píxeles puedes tomar y después la mejorás. Se puede usar el SWIR como vos decís, es válido, no lo probé, pero yo creo que puede llegar a andar bien. Pero bueno, ahí ya entra un poco la imaginación y el no irse de mambo para meter la pata y tomar un cultivo de otro lado. Voy con la última de los participantes, porque me queda una personal que te quería hacer. Uf, Hubo... estoy casado. No. Hubo de Fede también una pregunta hoy cuando estabas hablando cuando trajiste las imágenes desde el lado de Google Earth Engine, Sí. y pregunta si estabas trayendo únicamente la imagen a un rango de fecha. Yo vi ahí que pusiste varios rangos y creo que viene la pregunta por el lado de cómo en realidad Google está haciendo esa interpolación de imágenes, me imagino, digamos, para generarte esa mejor imagen en función de los parámetros que pasaste. Bien. Mirá, no entré demasiado en ese tema cuando puse el ejemplo. De hecho, lo que hice con el ejemplo nada más es buscar las imágenes en el rango de fecha y quedarme con la de menos nube. No hice ningún tipo de interpolación. Se puede hacer interpolación, hay gente que recomienda mucho la interpolación. Yo calculo que eso... Hay un montón de cosas que no quise dar porque estoy seguro que la van a tratar en el seminario, en el webinar de mañana de Amazon y después en el de Santiago Panchero, que va a tratar con cosas de Google Earth Engine. Uno puede tomar varias imágenes y hacer una interpolación o quedarse con el valor más alto. Ahí hay mucho paño para cortar. Yo acá lo que hice simplemente me quedé con la imagen de menos nubes. No busqué la mejor imagen, sino que hice algo rápido, imagen de menos nube, y lo metí adentro. De hecho, hay alguna gente que lo que hace, ya sea con Lanza, Sentinel o incluso con Modis, primero saca para cada punto una curva y se fija en el lugar del máximo qué imagen consigue. Entonces, para cada punto de los que uno tiene de entrenamiento, va a tener algunos, si fue sembrado antes, el máximo seguramente estará antes, en otros estará más tardío, pero hace la elección de la imagen para cada punto, no como hice yo, que elegí más o menos una imagen para todos los puntos juntos. Ahí es otro lugar donde hay bastante paño para cortar.
imagínense que ya esto está durando un montón, si me ponía a hacer esas cosas iba a ser larguísimo y aparte me iba a meter ya en soluciones mucho más depuradas. Claro. Y acá viene la pregunta personal. En VistaWay, que estás trabajando ahora, me Sí, imagino, y ahí quiero hacer la unión, hoy mencionaste los distintos satélites que se pueden usar, o de dónde se pueden utilizar las imágenes, y mencionaste los sí, drones. Eh, sí. Creo que ustedes están trabajando con algo, si querés mencionar brevemente, digamos, por dónde viene el laburo y a dónde y cómo los usan, sería interesante. Dale. No, la parte de drones la mencioné sobre todo porque lo que tiene el dron, lógicamente, es que para tener más o menos las mismas bandas, uno tiene que gastarse unos $10.000 en una cámara nueva. ¿Sí? Además del equipo del dron, uno tiene que invertirse $10.000 y tienen unas imágenes que son fantásticas. ¿Sí? Son fantásticas en el sentido de que tienen una resolución que es imbatible. Aunque busques una imagen paga, la resolución que tienes con el dron siempre es mejor. Pero el tener una resolución muy buena, aunque tuviésemos imágenes de drones para todas las fechas, porque la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Buenos Aires compraron drones y volaron todos General López 25 veces todo el tiempo, lo cual sería una locura. Aunque tuviésemos imágenes con tanta calidad, a veces tener tanta resolución tampoco te sirve, porque te va a empezar a crear ruido. Vos tenés un maíz y capaz que te va a empezar a crear ruido los píxeles de suelo, te va a crear mucho problema eso. Entonces, a veces la gente se copa en bajar la resolución, bajar, y a veces bajando puedes mejorar, no demasiado, en lo que es mi experiencia, o sea, no mejoras demasiado y sí te sumás una carga de performance de hardware porque cada vez que bajás tenés más píxeles. Imagínense, de Landsat a Sentinel, la diferencia de 30 a 10 es que en un píxel Landsat te entran 9 píxeles Sentinel. Y ya estás aumentando por 10 ahí el valor. Si tuvieses que hacer esto con imágenes, no sé, supongamos que se compraron y se ponen a disposición con imágenes de 30 centímetros, es un costo que si no lo haces en un servidor, ya es bastante limitante. Ahora, hay otras cosas que tienen que ver con, no sé, cosas urbanas, y bueno, sí, ahí en las cosas urbanas una imagen de dron hace la diferencia porque puedes ver cosas mucho mejor que con una imagen de satélite pública. Clarísimo. Bueno, Alfredo, mil gracias por esta clase magistral, diría yo. Ahí estuvieron varios en el chat ya también agradeciendo y felicitándote, con lo cual, nada, no hay más palabras de agradecimiento y también saber para los participantes que va a estar dentro del jurado de notables que va a estar encargado de analizar ciertos archivos, entregas y definir quién va a ser la mejor presentación. Esto va a ser por el final del evento. Así que, nada, creo, mil gracias y espero que le hayas pasado también como nosotros mientras te escuchábamos. Bueno, mil gracias a ustedes, gracias a todos los que participaron. Perdón por las inexactitudes que seguramente dije por tratar de meter todo esto en 2 horas. Nada, les deseo un montón de suerte para esto. Me parece genial que se presten a hacer estas competencias y lo mejor de la verdad es que creo que vamos a aprender todos. Desde ya. Bueno, te mando un abrazo y vamos cerrando. Les recuerdo que mañana vamos a tener un webinar con la gente de Amazon. El lunes de la semana que viene va a haber también un webinar de Google Earth Engine y el jueves siguiente va a haber un webinar sobre Machine Learning y la API de Keras. Así que, gente, nos despedimos Buenísimo. y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos, adiós a todos.